Pues alcanzamos las 7:33 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Wow. Y continuamos hablando de economía, lo que a esta hora de la mañana lo vamos a hacer con el vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Señor Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me acompaña también Mayer Trujillo, Mayer, director de la Radio ¿Qué tal? Canaria. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Manuel Domínguez. Bienvenido a la Radio Canaria. ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad es que permítanme que comience esta intervención. Yo decía al llegar, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Hasta el día 15, pues bueno, hoy es el último día. Todavía estamos en ese margen. Y en segundo lugar, felicitando y deseándole a Estíbaliz una buena andadura en este nuevo proyecto. Gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que terminábamos en la anterior entrevista, hablando precisamente de vivienda. Ya se lo comentaba yo al experto que nos acompañaba, señor Domínguez, las declaraciones que ayer hacía en este programa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, calificando de un brindis al sol las políticas en materia de vivienda anunciadas tanto por el gobierno como por la oposición de su partido, el Partido Popular, porque se anuncian planes sin contar con las comunidades autónomas, decía. Bueno, es verdad que desde el gobierno central este es el tercero o cuarto plan, ¿no?, que han planteado y en ningún momento hemos visto resultados. Incluso decían que en Canarias iban a utilizar los terrenos de los cuarteles para destinarlos a la construcción de vivienda y mientras tanto algunos de ellos ya han sido vendidos al Cabildo de Tenerife, por ejemplo. Por lo tanto, comparto esa parte. ¿Qué sucede con la parte del Partido Popular? Que, bueno, muchas de las que ha planteado Alberto Núñez Feijóo este fin de semana ya las está haciendo Canarias. Hemos hablado de poder destinar más suelo desde los ayuntamientos con la utilización del derecho al vuelo, o derecho al suelo, perdón, cosa que ya tenemos planteado en Canarias. Hemos hablado de bajada impositiva. Aquí en Canarias se va en el IRPF a mejorar la situación fiscal para aquellos propietarios que tengan viviendas que llevan cerradas más de un año y la pongan en el mercado, también para la reforma de las mismas. Por lo tanto, hay acciones que ya en Canarias llevamos a cabo. Es verdad que hay alguna novedad y que es competencia del Estado y que el Partido Popular ha apostado por ello hace mucho tiempo. Derogar la ley de vivienda actual. ¿Por qué? Porque es el mayor escollo para que los propietarios pongan la vivienda en alquiler, porque no hay seguridad jurídica. Por lo tanto, es una propuesta desde mi punto de vista que todos los españoles y los canarios en particular llevan reivindicando. Y en Canarias, particularmente, ¿qué es lo que hemos hablado y que podríamos llevar a cabo? En la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes. Un impuesto que hoy en día está en Canarias en torno al 6,2% y que podríamos bajar al 4%. Por lo tanto, son medidas, desde mi punto de vista, muchas, insisto, que ya se están planteando en esta tierra, otras que son de ámbito nacional, como la derogación de la ley, y otra que podríamos mejorar lo que aquí llevamos a cabo. Algo que me acaba de venir a la mente, la construcción industrializada. Desde la Consejería de Industria, que soy yo quien lidera esa consejería, pues hemos apostado durante el año 2024 por la construcción industrializada. Queremos desarrollar 2 proyectos en el 25 en este ámbito y es otro de los elementos o de las acciones que planteaba el Partido Popular a nivel nacional. ¿Y por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanto papeleo para la creación de vivienda nueva, señor Domínguez? Bueno, la verdad es que este es uno de los principales obstáculos que tenemos en Canarias, no solo para la construcción de vivienda, también para la inversión. El dinero es miedoso, siempre suelo decir esa situación, y cuando ve que hay inseguridad jurídica, como la ley estatal, huye. Cuando ven que hay burocracia, también huye, ¿no? Y en este ámbito los ayuntamientos tienen mucho que decir y queremos desde el Gobierno de Canarias colaborar en la medida de lo posible, modificando las leyes pertinentes, creo que también lo decía el presidente del Gobierno, para de esta manera ayudarles a que las licencias que vayan destinadas a la construcción de vivienda sean mucho más ágiles y pasen al menos a un máximo de 3 meses en cuanto a su concesión se Sería un éxito, ¿no? Porque ahora mismo hay ayuntamientos que tardan hasta 3 años y pico por conceder una licencia, ¿no? Con la necesidad de viviendas que tenemos en estos momentos, ¿no? Sí, la verdad que sería todo un éxito, porque al final, hoy en día, la posibilidad de inversión en Canarias es mayúscula, ¿no? Fíjate en esa iniciativa que planteaba el comisionado del REF. Yo lo anuncié en el Parlamento de Canarias, el Partido Socialista, en mi pueblo decimos, se me tiró el cogote, porque decía que era una medida incomprensible y que no iba a salir adelante. Sin embargo,
ya parece que va a pasar los trámites del Congreso de los Diputados con el apoyo también del Partido Socialista, que aquí criticaba. Pero bueno, que habla de la RIC. La RIC tiene un saldo en estos momentos de 2.000 millones de euros. Es decir, no es que se vayan a destinar esos 2.000 millones de euros a la construcción de vivienda, pero si fuese ágil la concesión de licencia y si conseguimos que la RIC sea atractiva para la inversión en vivienda pública y privada para el alquiler, siempre para el alquiler, pues tendríamos hoy en día una inyección económica importante en Canarias para la misma. Por lo tanto, hay que salvar la situación de la burocracia indiscutiblemente. Y la alta demanda de la vivienda vacacional también ha contribuido a esta emergencia habitacional que asistimos aquí en Canarias. Bueno, hay quien señala la vivienda vacacional como uno de los aspectos fundamentales para aminorar la oferta de vivienda en el mercado. Yo no lo comparto en su totalidad. Yo creo que la vivienda vacacional, lógicamente, contribuye a que esto suceda porque algunas que estaban destinadas al alquiler ordinario hoy en día están destinadas al alquiler vacacional, pero no es el elemento principal. Lo que sí es cierto es que el alquiler vacacional, la regulación que está planteando el Gobierno de Canarias para el alquiler vacacional va a ayudar y mucho a que hayan viviendas destinadas al alquiler como vivienda habitual, ¿no? al de largo plazo. Lo que pasa es que, claro, ahí están los dos factores que condicionan esto, ¿no? Uno es que la gente obviamente sabe que al alquiler vacacional le saca más dinero, eso es legítimo. Y después está también el miedo que tiene mucha gente a alquilar su vivienda y a que no cobre, ¿no? Sí, conjugan varias cosas, ¿no? Lo decíamos antes, esa ley estatal que al final apoya a la ocupación con K, a quienes de manera ilícita usurpan un derecho y una propiedad a los que tienen una segunda vivienda, un segundo ingreso, y por lo tanto dice, oye, prefiero tenerla cerrada, prefiero dedicarla al alquiler vacacional, aunque me dé más trabajo, porque en determinadas ocasiones el vacacional da más trabajo que destinarla a un alquiler de largo plazo de vivienda habitual. Por lo tanto, aquí hay que incidir mucho en esa ley, ¿no? Que creo que es la piedra angular de lo que estamos sufriendo en estos momentos. Y luego, es verdad que hay una rentabilidad, bueno, a como están los alquileres hoy en día, no sé si puedo afirmar lo que acabo de decir, que hay una mayor rentabilidad en el alquiler vacacional que en el de larga duración, porque los precios ya conocemos cómo están, ¿no? Por lo tanto, quizás no sea ese el factor principal, quizás sea más la inseguridad jurídica, el hecho de que lleve a que haya vivienda cerrada y vivienda destinada a otros fines. ¿Y se ha calculado cuántas viviendas necesitamos en estos momentos para los canarios? Bueno, se ha calculado, es verdad que a lo largo de esta legislatura intentaremos pues llevar a cabo la construcción de un porcentaje de las mismas, y no solo la construcción, porque la construcción es de largo plazo. Yo decía desde que estaba en la oposición que en materia de vivienda hay que hablar de un corto, de un medio y de un largo plazo. El corto plazo tiene que estar orientado a aquellas viviendas que hoy en día están cerradas, ayudarles a ponerlas en el mercado. Ya he puesto sobre la mesa medidas que ha llevado el Gobierno de Canarias, como esa mejora tributaria, ¿no? Por otro lado, el medio plazo, que es aquellas viviendas que están sin terminar y que Sodecan es la empresa que pertenece a Industria, pero Visocan, que sí es la empresa de vivienda, está trabajando para la adquisición de viviendas que aún no están terminadas, que se pueden terminar y que podemos llevar a cabo en cuanto al alquiler se refiere. Y luego está el largo plazo, que es la construcción. Quizás todo el mundo siempre fija la mirada hacia el largo plazo, porque parece que lo que hay que hacer es solo construir, y yo no comparto esa figura. Creo que es un elemento más, el principal quizás, pero tenemos por el camino dos acciones más que llevar a cabo. Señor Domínguez, estamos ante una Canarias a dos velocidades, lo recogí algunas portadas de los periódicos. No es mismo el crecimiento económico de un extremo del archipiélago a otro extremo del archipiélago. Cierto. De hecho, he encargado el pasado jueves, miércoles, bueno, no recuerdo, cuando me reunía con el viceconsejero de Economía, un estudio de evolución del PIB por cada una de las islas y cuáles son los el queso ese del PIB, que siempre lo dibujamos como un queso, cómo se dibuja, ¿no? Cuáles son los sectores de mayor y menor crecimiento, cuál ha sido la evolución de cada uno de ellos en factor positivo o negativo, y ver qué acciones podemos llevar a cabo, porque somos conscientes que islas como La Palma, La Gomera del Hierro no tienen un desarrollo, un crecimiento tal y como lo llevan islas como Lanzarote, Fuerteventura. Y aquí es donde el turismo juega un papel fundamental.
En Fuerteventura, por ejemplo, el turismo estaba representando en torno al 82% del PIB. Tiene un riesgo, y es que están todos los huevos en la misma cesta, con lo cual ese riesgo hay que aliviarlo. Quiero decir con esto que hay que llevar a cabo diversificación de la economía. Sin embargo, en islas como La Palma lo que hay que hacer es proyectar, potenciar determinados mercados que se han perdido. Hay determinados mercados como el portugués, por ejemplo, que en la isla de La Palma han caído por encima del 50%. Y esto hace mella. Es verdad que se está equilibrando con el inglés. El mercado británico está manteniendo los niveles incluso un poco por encima del número de turistas que van a la isla de La Palma, pero es cierto que después del volcán ha habido una merma en el crecimiento de la misma, ¿no? Este informe es interesante, ¿no? Este informe que ha hecho Corporación 5 para CEO de Tenerife, ¿no? Porque, como bien apuntaba mi compañera Estíbaliz, pues habla de la Canaria de dos velocidades, ¿no? Vemos como, por ejemplo, Lanzarote es la isla más rica por habitante, ¿no? Con 27.000 euros per cápita, y al otro lado está El Hierro, que tiene solamente 19.000, unos 8.000 euros de diferencia, ¿no? La otra de las claves que me parece interesante es que estas dos islas, ¿no?, las que más ha crecido, Lanzarote y Fuerteventura, va de la mano del turismo, como usted bien ha apuntado, y del crecimiento poblacional, que es uno de los desafíos que tenemos ahora mismo, ¿no? Ver cómo controlamos ese crecimiento poblacional. Sí, es cierto que a pesar de tener un crecimiento vegetativo negativo en Canarias, el inmigrante, y hablo de inmigrante regular, hace que la población haya crecido en Canarias. La oportunidad que brinda la nueva inversión, el desarrollo económico, la actividad, la búsqueda de mano de obra es un imán de atracción a la población, indiscutiblemente. Y como estas dos islas tienen incluso determinadas infraestructuras, me recuerdo ahora algún hotel que tiene su cuarta planta cerrada porque no tiene mano de obra, pues es un imán de atracción de la mano de obra, ¿no? Por lo tanto, eso conjuga o es la otra parte de la balanza de lo que sucede en islas como El Hierro, que pivota más sobre el sector primario. Ya sabemos que el sector primario tiene mayor debilidad, que pivota más sobre el pequeño comercio, y por lo tanto el tamaño de la empresa importa para que la empresa pueda exportar. Y ya no estamos hablando de ir a China, estamos hablando de ir a la península, por ejemplo. Para que la empresa pueda potenciar y buscar mercados exteriores, necesita una mayor estructura, mayor tamaño. Islas como El Hierro pues tiene mayor dificultad. El debate es complicado, ¿no? Ahora que estamos a las puertas de Fitur, se habla de que vamos a cerrar el año, o que hemos cerrado el año con cerca de 18 millones de turistas. Ayer yo le preguntaba al presidente si esto era demasiado, si son demasiados 18 millones de turistas, o si no, o si por el contrario usted cree que podemos seguir creciendo. Bueno, yo creo que no es cuestión de números, es cuestión de que sepamos aprovechar la riqueza que genera el turismo. Fíjense lo que acabamos de hablar de Lanzarote, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿cuál es la cifra? 19 millones, 17, 25 o 15. Aquí no podemos fijarlo en una cifra determinada. Lo que tenemos que ver es cuál es la posibilidad que brinda el turismo, que ya lo hizo en su época y que ahora parece que está en debate. No parece, está en debate. El hecho de si lo que genera llega realmente a la población. Porque el problema, desde mi punto de vista principal, que tiene hoy Canarias, es el poder adquisitivo de los canarios. ¿Cuánto dinero tiene el canario en el bolsillo? No. ¿Cuánto puede consumir de bienes y servicios con el dinero que tiene en el bolsillo? Por lo tanto, ahí es donde tenemos un gravísimo problema. Y el turismo nos tiene que ayudar a que el canario tenga más posibilidades de llegar a final de mes. Y ahí es donde hay que conjugar acciones determinadas que ayuden a que el turismo tire del... Mire, el comercio, por ejemplo. El comercio hoy en día en Canarias está por encima en crecimiento de la media nacional, y lo hace gracias al turismo. Pues consigamos sectores más productivos, con mayor salario, con mayor condición laboral, con mejoras para llegar a final de mes, que permitan que a través del turismo también crezcan en Canarias. Estamos haciendo algún análisis, especialmente en islas no capitalinas, de la posibilidad de coworking, lo que son incubadoras, porque eso nos va a dar la posibilidad de desarrollar actividades con mayor valor añadido de lo que actualmente se genera. Estamos en pleno debate, señor Domínguez, también sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media, también del aumento del salario mínimo interprofesional. Usted incluso en el Parlamento de Canarias ha dicho que precisamente esa rebaja de la jornada laboral puede ser algo arriesgado. ¿Por qué? Porque siempre tiene que venir vinculada a la productividad. Una librería de la esquina
un pequeño supermercado, una farmacia, es decir, el pequeño comercio, que es el que estructura principalmente la economía canaria, tiene limitaciones para poder aplicar o bien una rebaja del salario o un incremento una subida del salario o una bajada de la jornada laboral, si no viene vinculado a la productividad. Con el número de trabajadores que tiene, principalmente entre 1 y 3, si conseguimos que haya mayor productividad, que no es que el trabajador trabaje más, sino que con las horas generadas genere más producción para esa empresa, pues podremos conjugar, bien subir solo el salario, solo bajar la jornada o hacer ambas acciones. Pero si lo desvinculamos de la productividad y lo hacemos lineal y comparamos a Ford, la fábrica de Ford o a cualquier empresa grande con la librería de la esquina, yo creo que va a ser un error. Desde mi punto de vista, van a conseguir que quienes hoy aquí están manteniendo el mercado, que son esos valientes autónomos, que estamos en cifras récord, casi 145.000 autónomos en Canarias, es la primera vez que se llega a esa cifra, que muchos de ellos tengan que cerrar la puerta o bajar la persiana. Ya hacía referencia precisamente a ese cierre, quizás posible cierre de algunos autónomos o pequeñas empresas. Hoy sale un dato de que la reducción de la jornada laboral más la subida del salario mínimo interprofesional supondría a la empresa 3.000 euros anuales por empleado. El coste para... Vamos, sería distinto para una gran empresa, como usted ponía una diferencia con una pequeña empresa, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que en Canarias tenemos que conseguir que haya una mejora del salario, indiscutiblemente, y principalmente en un sector con tanto peso en su economía, como es la industria. Pero para ello tenemos que mejorar esa productividad. Y esto de plantear desde el gobierno central unas medidas unilateralmente y de manera lineal, a mí me parece que es un error. Lo digo con conocimiento de causa, porque solo con lógica llegas a la conclusión que he puesto sobre la mesa, ¿no? Lo que creo que hay que hacer es trabajar en lo otro, en conseguir que se digitalicen, que haya mayor inversión en acciones que haga que su trabajador tenga que hacer menor esfuerzo para llevar la misma acción que llevaba anteriormente, etcétera, etcétera, y con esto consigamos pues entonces mejorar la productividad y llevar a cabo subidas salariales o bajada de la jornada laboral. Como apuntaba, ha crecido el número de autónomos en 2024. ¿Cuánto tiene que ver las medidas que ha dirigido desde su consejería para este aumento de los autónomos? Porque después hablamos con los autónomos y los pobres siempre están fatal, ¿no? Bueno, yo sonrío no todos, porque... pero una gran parte, ¿no? Sonrío porque este debate lo tenía en el Parlamento, ¿no? Y digo, hombre, alguna culpa tendré. Si estuviesen cayendo, me estarían diciendo que lo estamos haciendo fatal. Nosotros hemos implantado como primera medida la cuota cero. La cuota cero para ese autónomo que se acaba de instalar, que se ha iniciado en su primer año, en esa dificultad existente para de esta manera poder ayudarles en el pago de la seguridad social. Luego en el camino siempre he hablado de que hay 3 momentos. Está el que se inicia, está el que ya lleva tiempo en el mercado y está el que ha fracasado. Por lo tanto, en ese segundo espacio, en ese segundo momento en el que ya está caminando, vamos a plantear en este 2025 una medida que desde mi punto de vista es importante, que se llama más 1,52. ¿Por qué más 1,52? Porque la idea es que aquel autónomo que contrate a un empleado más y que tenga más de 52 años o 52 años, nosotros desde el gobierno le vamos a pagar la seguridad social durante su primer año. Creo que esta es una medida que ataca, y perdón por la palabra de atacar, 2 vertientes. Primero, ayudar al autónomo y segundo, a un mercado, a un perfil, ¿no? Colectivo, exacto, no me salía la palabra, un colectivo de la población de difícil inserción laboral, que son los mayores o igual a 52 años. Con lo cual, creo que es una medida importante. Hay empresas que si contratan a alguien más, fracasan, tienen pérdidas, y si no, pues no crecen, pues vamos a ayudarle. Y luego, otra medida que es la de la contratación de personal para la atención a menores o a personas dependientes a su cargo. Hay autónomos que son los que abren la tienda, los que levantan la persiana, los que van durante toda la jornada laboral y tiene
niños, niñas a su cargo, tienen a una persona dependiente a su cargo y no pueden, o tienen que decidir entre las dos acciones. Con lo cual, aquí sí, este autónomo contrata a una persona para la ayuda. En este sentido, le vamos también a pagar la seguridad social durante ese primer ejercicio. Y luego viene el tercer escenario, el que ha fracasado. Y ahí aparece la segunda oportunidad, en donde a través de Sodecan, que me salía antes sola, lo que queremos es ayudarles con préstamos blandos, ayudas determinadas para deudas pendientes y acompañarles. Lo que es la mentorización, la oportunidad de ir de la mano de alguien que le diga cómo tiene que llevar a cabo las acciones para que el riesgo de fracaso sea menor. Hablemos ahora de materia migratoria, señor Domínguez. Pese a todo lo que se ha dicho sobre si el PP aquí en Canarias no está a la altura de resolver el problema migratorio, sobre todo en lo concerniente a dar acogida a los menores migrantes en otras comunidades autónomas, ¿usted tiene la conciencia tranquila? Absolutamente. Si no la tuviese, me hubiese ido. Yo no estoy en política por un cargo, no estoy más que por ayudar a la sociedad. Y tengo la conciencia muy tranquila, porque hoy en día el Partido Popular ha hecho lo que creo debe de hacer desde Canarias, y es hacer ver tanto a su partido como al resto la necesidad, la importancia, la debilidad, la urgencia, la crisis migratoria que estamos padeciendo en esta tierra. Y a pesar de que, sin entenderlo del todo, porque todavía estoy pensando por qué se ha creado esta situación de culpar a la oposición, ¿no? Como si hoy dijese que va mal cualquier cuestión en Canarias porque el Partido Socialista, que está en la oposición en Canarias, no ha apoyado. Oiga, pues búsquese la vida, ¿no? ¿Usted cómo se hizo presidente? Con el apoyo de Junts, del PNV, de Coalición Canaria, porque recuerden ustedes que estas tres formaciones son las que apoyaron a Pedro Sánchez para que hoy sea presidente de España. Con lo cual, búsquele y consiga apoyo suficiente. O plantee acciones que realmente convenzan a la oposición para que les ayude a llevar a cabo acciones. Por lo tanto, mi conciencia está tranquila. ¿Pero le queda algo más por hacer para convencer a su partido del Plan A, que es al que aspira el Gobierno de Canarias, que es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería? Porque ayer el presidente de Canarias aquí decía que sigue con esa vía, por la vía del Plan A. Bueno, la verdad es que quedan cosas por hacer, sí. Entre otras cosas, explicarle a la sociedad por qué no se ha aprobado el artículo 35, ¿no? El artículo 35 no se aprueba porque las comunidades autónomas no se fían de Pedro Sánchez. Yo tampoco. Pero yo tampoco porque hay un claro ejemplo. Mire, año 2024. En el año 2024 Canarias invirtió, bueno, las últimas cifras que yo tenía eran en torno a 180 millones de euros, parece que hemos superado los 200. Cuando hagamos la liquidación del presupuesto veremos si son 180 o 200 millones de euros. El Estado se comprometió a transferir a Canarias 100 millones de euros. En el año 2024 llegaron cero euros. Es verdad que ahora, a principios de año, llegaron 50. Estos 50 se cargan al presupuesto 24, cuando ya nos lo hemos gastado. Lógicamente no puedes generar crédito porque no sabes de la seguridad que te van a llegar. Pero bueno, llegaron 50. ¿Cree que quien nos está viendo desde fuera se puede fiar? Dice, oye, si en Canarias, que está cayendo la que está cayendo, no le ayudan, imagínense a nosotros. Con lo cual, esta situación hace que haya una inseguridad de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué ha planteado el Partido Popular? Más allá del Plan A, que seguimos compartiendo desde el gobierno, que vamos a seguir peleando, modificar el artículo 35, lo que hemos planteado es, oiga, tutele usted a los menores. Cuando los menores lleguen a Canarias, usted los tutela, Estado. Que sea el Estado quien va a salvamento marítimo, a alta mar, rescata a un menor, lo trae a las costas canarias y aquí la tutela ahora entonces no corresponde al gobierno de Canarias, corresponde al gobierno del Estado. Y como el Estado no tiene territorio, porque tiene propiedades en territorios, pero no tiene territorios, se lo llevará a otra comunidad autónoma. Ese niño y esa niña, bajo la tutela del Estado, será atendida en esa comunidad autónoma, y ayer también lo decía en otro medio de comunicación, irá al cole, irá al médico si es necesario, pero ¿quién lleva
al cole o al médico a nuestros hijos? Nosotros, ¿verdad?, que somos los padres. En este caso, ¿quién será el padre o la madre? Será el Estado. Por eso... Y asumirían ellos los gastos. Y asumirían ellos los gastos. Entonces sí es de fiar. Porque claro, si la comunidad autónoma recibe al menor, lo tutela, y el Estado se compromete a pagarle como nos está pagando a Canarias, todos dicen, oiga, esto no puede ser. Claro, hay quien ha buscado otras excusas de, no, el Partido Popular no quiere porque Vox, que quiere convertir a Canarias en una cárcel, que dice que los niños no pueden salir de aquí. Hemos roto 5 gobiernos en el resto del territorio nacional por aquella amenaza de 400, ¿recuerdan, no?, cuando se celebró la conferencia sectorial en Canarias. Por lo tanto, eso es falso. Vox en esto juega poco en la opinión del Partido Popular, pero sí es verdad que tenemos que ser un poco más contundentes con el Estado, ¿no? Bueno, todo esto no ha hecho más que alentar también por parte de la oposición mensajes de ruptura en el gobierno de Canarias, señor Domínguez. Bueno, más que mensajes es un deseo. Ellos le escribieron, y particularmente el Partido Socialista, la carta a los Reyes Magos con un solo renglón. Decía, queridos Reyes Magos, permítenos romper el pacto en Canarias. Ese era el deseo del Partido Socialista. Y no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Porque ustedes lo han escuchado también en boca del presidente del gobierno, la relación del pacto es muy buena. El ambiente es muy bueno. No solo entre el presidente y el vicepresidente, entre Fernando y yo, sino también entre los distintos consejeros y las distintas consejeras. Con lo cual, esta situación es buena para Canarias. Y después hay otra pregunta. Es decir, si se rompe el pacto en Canarias, ¿se soluciona el problema de la inmigración? Entonces quiere decir que hoy tiene solución. Yeah. Y hasta donde usted sabe, el Partido Socialista ha ofrecido su apoyo a Coalición Canaria para que ustedes dejen el gobierno. Sí, además lo han hecho públicamente. Yo sabía que lo habían hecho en privado, pero ya se les ha caído la careta y lo han dicho públicamente. Incluso en el Parlamento recuerdo que a su presidenta se le escapaba en un momento, aquí estamos nosotros para apoyarle desde fuera. Por lo tanto, esto lleva meses, lleva muchos meses. Llevamos tan solo 1 año y medio de gobierno y casi más del 50% de la legislatura. No sé si esta puede ser la segunda carta que le escribe el Partido Socialista a los Reyes Magos con respecto a la petición, al deseo de que se rompa el pacto en Canarias. Pero a esto se ha sumado Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual nos encontramos en una situación delicada, porque toda una estructura de un Estado está volcada en romper un gobierno en un territorio determinado. ¿Y eso cómo se le puede presionar? Pues no transfiriendo economía, no ayudando en determinados proyectos, pensando que a quien van a fastidiar, por no utilizar otra palabra, es a los miembros del gobierno, y realmente a quien están perjudicando es a los canarios y a las canarias, ¿no? Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno, consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y también presidente del Partido Popular en Canarias. Gracias por acompañarnos de la noche al día. Hasta la próxima ocasión. Gracias, Mayer. Gracias, Muchísimas Estíbaliz. gracias.